Historia 1. El espejo que no reflejaba. Hace unos años, allá por el 2015 o 2016, me mudé a una casa antigua en las afueras de la ciudad de Hermosillo. La propiedad era hermosa, con techos altos y ventanales grandes, de esos que permiten que la luz del sol se cuele durante el día y proyecte sombras largas al atardecer. Me encantaban los detalles de la arquitectura antigua, los suelos de madera crujiente, las puertas pesadas de caoba, incluso el leve olor a humedad que emanaban las paredes. Sin embargo, desde la primera noche que pasé ahí, algo en la casa me inquietó. No tardé mucho en descubrir el motivo. Un espejo enorme en el pasillo principal. No era un espejo cualquiera. Su marco estaba tallado con símbolos que no reconocía, extrañas figuras entrelazadas que me recordaban a escrituras antiguas. Su superficie parecía más profunda de lo normal, como si no reflejara la realidad tal como era, sino algo diferente, como una imagen distorsionada de otro mundo. Cada vez que pasaba frente a él, una sensación extraña me recorría la espalda, como si alguien estuviera del otro lado, observándome, esperando el momento preciso para jalarme a su interior. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaba sugestionado por la atmósfera de la casa, pero la sensación de inquietud crecía con cada día que pasaba. La primera vez que me paré frente a él, noté algo raro. Mi reflejo no hacía exactamente lo mismo que yo. Cuando levanté la mano derecha, mi reflejo tardó un segundo en imitarme. Pensé que era mi imaginación o un simple efecto de la luz, pero los días siguientes noté más detalles inquietantes. Mi reflejo sonreía cuando yo estaba serio, o miraba hacia otro lado cuando yo lo observaba fijamente. No era una ilusión, era como si tuviera vida propia. Una noche, después de varios días de inquietud, me armé de valor y decidí hacer una prueba. Me paré frente al espejo y sin quitarle la vista de encima, levanté la mano lentamente. Mi reflejo me imitó, pero con un leve retraso. Di un paso adelante y él hizo lo mismo. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí dar un paso más. Fue entonces cuando sucedió algo que me heló la sangre. Mi reflejo levantó la mano y me saludó, antes de que yo lo hiciera. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba viendo simplemente un reflejo. Había alguien ahí. Contuve la respiración y temblando murmuré: ¿Quién eres? Para mi sorpresa, y más que nada, para mi terror, mi reflejo respondió con una voz idéntica a la mía. Soy tú, pero no de aquí. Mi mente se quedó en blanco. No podía moverme. No podía apartar la mirada del espejo. Finalmente, reuní el coraje suficiente para preguntar: ¿qué significa eso? Mi reflejo sonrió levemente y me explicó que vivía en un universo paralelo, uno donde las decisiones que yo había tomado eran diferentes. En su mundo, yo no me había mudado a esa casa, sino que había viajado al extranjero y vivido una vida completamente distinta. Él era yo, pero con otra historia, otros recuerdos, otros sueños. En ese momento, la situación dejó de parecerme aterradora y se volvió fascinante. Desde entonces, el del espejo y yo hablamos de vez en cuando. Me cuenta cómo le va en su universo y yo le cuento sobre el mío. A veces nuestras vidas parecen sorprendentemente similares. En otras ocasiones son completamente diferentes. Lo más interesante de las historias que me ha contado es el destino de Europa. En una ocasión, al mencionarle que yo tenía el sueño de visitar el continente, me comentó que en su mundo, Europa ya no era habitable en su mayoría. Algo había sucedido, alguna catástrofe o una guerra que lo arruinó casi por completo. Cada vez que le pido detalles, desvía el tema o simplemente se queda en silencio, como si no quisiera que supiera demasiado. He intentado preguntarle sobre otras diferencias entre nuestros mundos. A veces me responde con entusiasmo, otras parece que oculta información a propósito. Me pregunto si él sabe algo que yo no, algo que no debería conocer. Una vez, le pregunté si alguna vez había cruzado al otro lado. Se quedó en silencio por varios segundos antes de responderme. No, pero es posible. Desde entonces la idea de intercambiar lugares ha estado en mi mente. ¿Cómo sería vivir en su mundo? ¿Y si él decidiera quedarse en el mío? Una noche, más por curiosidad que por verdadero deseo,
Decidí poner a prueba los límites de nuestra conexión. Extendí mi mano hacia la superficie del espejo y con un nudo en la garganta esperé. Mi reflejo hizo lo mismo. Por un momento, nuestras manos parecieron sincronizarse perfectamente. Sentí un leve cosquilleo en los dedos, como si el vidrio entre nosotros estuviera perdiendo su solidez. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiendo a toda velocidad. No sé qué hubiera pasado si hubiera seguido adelante. Tal vez, en algún momento, me atreva a descubrirlo. Por ahora, el espejo sigue siendo nuestro único punto de contacto. Una ventana a un universo paralelo que existe justo al otro lado del vidrio. No sé cuánto tiempo más seguiré en esta casa, ni cuánto más hablaré con él. Pero una cosa es segura. Nunca volveré a ver un espejo de la misma manera. Historia 2. El tren que nunca llegó. Hace un par de años, tomaba el tren todas las mañanas para ir al trabajo. Era una rutina aburrida: subir al vagón, encontrar un asiento y mirar por la ventana mientras el paisaje urbano pasaba rápidamente. Veía las mismas calles, los mismos edificios, las mismas caras somnolientas de los pasajeros que, al igual que yo, se dirigían a sus obligaciones diarias. Todo era monótono, predecible. Pero un día, algo cambió. Esa mañana, como siempre, abordé el tren en mi estación habitual. Me acomodé en un asiento junto a la ventana y observé el reflejo de los demás pasajeros en el vidrio. El vagón estaba lleno de personas inmersas en sus teléfonos, leyendo libros o simplemente con la mirada perdida. El traqueteo del tren y el murmullo lejano de las conversaciones formaban un sonido de fondo familiar. Pero entonces, sin previo aviso, el tren se detuvo en una estación desconocida. No reconocí el nombre en el cartel. Miré el mapa de la línea pegado en la pared del vagón, pero esa estación no estaba ahí. Lo más extraño era que nadie más parecía notar nada fuera de lo común. No hubo anuncios por los altavoces, ni signos de confusión en los rostros de los pasajeros. Algunos incluso bajaron con normalidad, como si fuera parte del trayecto de siempre. La curiosidad pudo más que la razón, así que decidí bajar también, solo para ver qué pasaba. En cuanto mis pies tocaron el andén, las puertas se cerraron tras de mí y el tren partió sin esperarme. Giré sobre mis talones para intentar alcanzarlo, pero ya era demasiado tarde. Me quedé solo en la estación vacía, sintiendo una extraña sensación de inquietud. Observé a mi alrededor y vi un cartel grande colgando del techo. Decía en letras brillantes: "Bienvenido a la estación interdimensional". Me reí nerviosamente. Pensé que debía ser una broma o una instalación artística extraña. Pero cuando salí de la estación y observé las calles, comprendí que algo no estaba bien. Las calles me resultaban familiares y a la vez extrañas. Los edificios tenían una arquitectura que no reconocía, como si pertenecieran a otra época. Había carteles publicitarios de marcas que jamás había visto, y la gente vestía ropa de estilos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Me acerqué a un hombre que caminaba por la acera y le pregunté en qué ciudad estábamos. Él me miró con extrañeza y dijo: "¿Estás en Nueva York?", como siempre. Pero no era mi Nueva York. Al caminar por la ciudad, me di cuenta de que el transporte era diferente. Los autos flotaban ligeramente sobre el pavimento, y había trenes elevados que se deslizaban sin rieles. La tecnología parecía más avanzada, pero la sociedad estaba dividida en facciones. Grupos de personas con uniformes de distintos colores se reunían en las esquinas, vigilándose mutuamente con cautela. Me refugié en una cafetería, intentando disimular mi desconcierto. Observé las noticias en una pantalla cercana y vi nombres de líderes políticos que jamás había escuchado. La historia había tomado un rumbo distinto en este mundo. Intenté buscar mi dirección en un mapa digital, pero las calles no coincidían. Era como si estuviera en una versión alternativa de mi ciudad. Pasé horas deambulando por las calles, tratando de encontrar una pista de cómo había llegado allí, más importante aún, cómo podría volver. Pregunté a varias personas sobre la estación en la que había bajado, pero nadie parecía conocerla. Desesperado, regresé a la estación con la esperanza de que el tren volviera. Me senté en el andén y esperé. El tiempo pasaba y ningún tren llegaba. El lugar estaba en completo silencio, sin empleados ni anuncios. Finalmente, un tren idéntico al mío apareció a lo lejos. Cuando se detuvo, las puertas se abrieron con un leve zumbido. Sin dudarlo, subí al vagón. Todo parecía normal: las mismas sillas,
las mismas luces parpadeantes en el techo, los mismos anuncios en las paredes. Me senté y cerré los ojos, sintiendo un alivio extraño. Cuando el tren llegó a mi estación habitual, bajé y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, a veces me asalta la duda, ¿realmente regresé a mi mundo, o estoy en otra versión de él? A veces, cuando miro por la ventana del tren, me pregunto si esa estación sigue ahí, esperando a que alguien más baje en la parada equivocada. Historia 3. La llave que abría todas las puertas. Cuando mi abuela falleció, heredé una caja de madera llena de objetos extraños. Dentro había monedas antiguas con inscripciones que no reconocía, cartas amarillentas escritas con una caligrafía elegante y desvanecida, y una llave de hierro oscura, pesada, con un diseño intrincado que parecía sacado de otra época. Su superficie estaba cubierta de símbolos extraños, grabados con precisión milimétrica. No sabía qué significaban esos símbolos ni para qué servía la llave. Probé usarla en las cerraduras de mi casa por simple curiosidad, pero no encajaba en ninguna. Pensé que tal vez mi abuela la guardaba como un amuleto o recuerdo de algún viaje. Decidí conservarla, sin darle demasiada importancia, y la guardé en un cajón junto con los otros objetos. Pasaron los meses y olvidé por completo la existencia de la llave. Una noche, mientras limpiaba mi casa, la caja se cayó accidentalmente al suelo, esparciendo su contenido. Recogí las monedas y las cartas, pero al sostener la llave en mis manos, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Fue como un escalofrío que no provenía del frío, sino de algo más profundo, algo desconocido. Por un impulso que no supe explicar, volví a probar la llave en todas las cerraduras de la casa. Intenté con la puerta principal, con los armarios, con los cajones del escritorio. Nada. Estuve a punto de rendirme cuando me acordé de la puerta del sótano. El sótano de la casa siempre había estado cerrado con llave, y yo nunca había tenido acceso a él. Mi abuela decía que no había nada interesante ahí abajo, solo trastos viejos y polvo acumulado. Me pareció raro que la llave encajara perfectamente en la cerradura oxidada, como si hubiera estado esperando ese momento. Giré la llave y empujé la puerta. Pero al otro lado no encontré el sótano de mi infancia. En su lugar, se extendía un largo pasillo iluminado por una luz tenue y amarillenta, con puertas a ambos lados. Cada puerta tenía una placa metálica con un nombre grabado, Universo A, Universo B, Universo C, y así sucesivamente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia atrás, esperando ver mi casa como la había dejado, pero el pasillo parecía absorber toda mi atención. Era como si, al cruzar esa puerta, el mundo que conocía hubiese quedado atrás. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué a la primera puerta, la del Universo A, y la abrí lentamente. Al cruzar el umbral, me encontré en un mundo idéntico al mío, con una única diferencia. En este universo, yo nunca había nacido. Caminé por calles familiares, vi a mis vecinos de siempre, pero ellos no me reconocían. Cuando llegué a la casa de mis padres, los vi a través de la ventana, estaban ahí, conversando y riendo, pero no había fotos mías en las paredes ni rastros de mi existencia. Una mezcla de tristeza y alivio me invadió. Ellos parecían felices sin mí, viviendo una vida que, al menos en apariencia, no necesitaba de mi presencia. Me pregunté qué había sucedido en este mundo para que yo nunca hubiese existido. ¿Habían tomado una decisión diferente? ¿Un pequeño cambio en el pasado había alterado todo el curso de la historia? Regresé al pasillo con el corazón encogido y me dirigí a la siguiente puerta, la del Universo B. Esta vez, al abrirla, me encontré con un caos absoluto. Las calles estaban destruidas, los edificios tenían grietas profundas y las personas corrían en todas direcciones, gritando desesperadas. El cielo era de un tono rojizo, cubierto por densas nubes oscuras. Parecía que el mundo estaba al borde del colapso. Me escondí detrás de una pared para observar mejor. Un grupo de personas armadas pasaba corriendo, como si estuvieran escapando de algo. Escuché explosiones a lo lejos y vi luces brillantes en el cielo, como si hubiese una guerra en curso. No me quedé mucho tiempo. Cerré la puerta de golpe y me apoyé en ella, respirando agitadamente. ¿Qué había sucedido en ese universo para que todo se desmoronara? Decidí que ya había explorado suficiente por una noche. Cerré con cuidado la puerta del sótano y guardé la llave en su caja de madera. Pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces,
Muchas noches me he quedado despierto, preguntándome cuántos universos más existían tras esas puertas. Si había mundos donde la humanidad prosperaba más que en el mío, o si había versiones de la Tierra donde el tiempo transcurría de manera diferente. La llave sigue guardada en mi casa. No he vuelto a usarla, pero sé que, en algún momento, no podré resistir la tentación de abrir otra puerta y ver qué más se oculta al otro lado.